Pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará, el viejo roble donde deberás darme tu amor. Buenos días, cariño. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal has dormido? Bien. ¿Quieres desayunar algo? A ver si desayuno algo. Yo soy Carla, tengo 23 años, estamos en Viscarrués, yo nací aquí. Yo soy de Bilbao, llevo toda la vida viniendo a Murillo. Primero empecé a venir, sobre todo a mí lo que me llamaba más era el esquí alpino. Estuve corriendo en competición de esquí alpino y ahora me dedico en verano aquí en Murillo a que son las actividades de aguas bravas, a la vez que lo suplo un poco llevando la casa rural de mi padre que tiene en Murillo de Gallego. ¿Y cómo os conocisteis vosotros dos? Bueno, en realidad fue curioso. Fue por un amigo que tenemos en común. Sí, era un chico con el que yo había estudiado todo el colegio de ayer y tal, y estábamos un día en Huesca y nos dijo, venga va, veniros a mi casa y ya luego salimos un rato todos juntos. Y uno de los amigos que estaba con él pues era Iñaki. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Lo que son las actividades de aguas bravas me ocupan mañana y tarde. Si es día de entrada de clientes o en la casa rural o pasa cualquier cosa en la casa rural, pues prácticamente me voy de aquí a las 8 de la mañana y llego a las 9. Y Carla, pues depende del día ahora. Sí, yo ahora mismo vengo de vacaciones, pero ya ahora toca empezar a estudiar un poco de cara a septiembre y tal con la universidad. Pues bueno, me voy a ir a currar, cariño. Yo voy a estudiar un rato y ya nos vemos más tarde. Perfecto. Yo tengo 25. Ya de rafting llevo desde los 18, una cosa así. Con 11 años ya iba echando una mano a mi padre con la empresa que tenía él cuando entonces. Ya echaba una mano, pues yo que sé, haciendo hidrospeed y cosas así, pues te ponías el primero. Poca gente, conozco muy poca gente que haya hecho la actividad y después haya dicho, ostras, qué mal, no me lo he pasado bien. Normalmente la gente sale con los ojos como platos. Cuando era más joven también estaba en un equipo de alto rendimiento de esquí alpino. Entonces mis veranos eran la mitad del verano prácticamente irnos a Alpes a entrenar en esquí alpino. Entonces claro, era el rato que tenías de vacaciones de lo que es la modalidad de esquí alpino, pues las utilizaba para hacer otras cosas. Lo he visto en tu pasaporte, no me fiaba de ti y te quité el pasaporte, ya no me puedes mentir. Bueno, familia, ¿qué tal estamos? Otro día más, ¿eh? Sí. Ya sabéis lo que vais a hacer hoy, ¿no? Pues sí, hoy nos toca rafting, ¿no? Voy a dar ahora un traje neopreno, nos cambiaremos aquí y ya subiremos arriba, que es donde empezamos. Pues sentaros un momento que os traigo el traje neopreno, ¿vale? Suele venir gente de todo tipo, puede venir gente, pues familia, como es el caso de hoy. También puede darse el caso de que venga un colegio, que hoy también, por ejemplo, habrá alguna otra barca que es de un colegio que vienen. Y también pueden venir pues despedidas de soltero o cuadrillas de amigos que vienen pues a pasarlo bien y poco más. A mí, generalmente, lo que más me suele gustar suele ser con familias. No sé por qué, a mí me gusta mucho bajar con familias, es mi punto débil, ¿sabes? Pero bueno, una bajada de despedida de solteros, o sea, también está bastante entretenido. Nosotros ya hemos venido alguna vez más aquí con Iñaki, que nos trata bastante bien y nos lo hace fácil y divertido, ¿verdad, chicos? Sí. Que nos cuenta chistes y cosas, ¿verdad? Bueno, hasta broma. ¿Por qué optáis por este tipo de turismo? Pues mira, porque nos gusta el deporte, yo hago bastante deporte y me gusta que mis hijos hagan cositas así de multiaventura, o sea, no tanta maquinita, tanto juego y estas cositas de hoy en día, pues así cambian un poquito de actividades. También son vacaciones, hay que descansar. Pues bueno, chicos, vamos a cambiarnos, ya sabemos dónde está todo, así que acordaros, pasar por el baño antes de poner el traje de neopreno, que si no luego os un poco movido. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Normalmente lo que siempre llevamos es un peto de neopreno, ¿vale? Para proteger un poco de los golpes y del frío principalmente. Luego llevamos siempre un chaleco, que más que un chaleco salvavidas es una ayuda a la flotación, y un casco. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pegarnos un bañito, vale, que tenemos que terminar de preparar las barcas. Entonces nos pegamos un bañito que con el calor que hace se agradece. Vamos a aprovechar. Entre esos dos postes de ahí adelante, un saltito para adelante y ya, sin miedo. Yo grito para que me escuche. Te grito para que me exige. Primero hinchamos las barcas antes de empezar, porque bueno, cuando terminamos las deshinchamos un poquito. Y ahora lo que estoy preparando es todo aquí. Esto es el botiquín. Siempre llevamos 1 o 2 botiquines en función de la cantidad de gente que llevemos. Y además en este caso pues llevamos un poco de picnic. Llevamos unos frutitos secos, un té de melocotón en plan stick. Bueno, también disfrutamos, también hay que decirlo. No estamos haciendo algo que no nos disguste. Estamos trabajando, pero a la vez, pues oye, la verdad es que es un trabajo que es muy agradecido. Y pues bueno, cada día requieres conocer a gente nueva. Y pues bueno, aunque sea el mismo río, todos los días no son iguales. A vosotros dos, Carlos, Yuri. Ahí. Vale, ¿habéis cogido alguna vez una pala como esta? Sí. Lo más importante del rafting, lo que más accidentes crea, con diferencia sois vosotros mismos. En especial eso es, con la pala, con esta parte de aquí de la pala. Se llama la T. ¿Sabéis por qué se llama la T? ¿No sabéis? Bueno, sí, la forma de la T podría ser, pero principalmente es porque la sueltas, te da en la cara, te abre una ceja, te puede hacer bastante daño, ¿vale? T. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hair, surfing USA. You'll catch them surfing at ¿Qué tal, chicos? ¿Bien o no? Nos caemos, pero muy bien. ¿Qué ha sido lo más divertido? Las olas esas, los rápidos que hay. Lo que acabamos de pasar, ¿no? Ahí he estado entretenido, un poco de tensión y todo. Luego sonrisas tensas se suelen ver aquí bastante. Hay gente que quiere ir todo el rato al agua, entonces pues les ofreces. Le dices, ¿queréis ir al agua? Pues los echas al agua y ya está. 1, 2 y 3. ¡A la cabeza, a la cabeza! ¡Pues Carlos, vamos para allá! ¡Cuidado que atropellamos! ¡Nos ponemos aquí para veros! Más divertido, yo creo. Estoy en calla. Bueno, opinamos los tres lo mismo, ¿eh? Pues venga, ponemos las palmas en medio. ¡Hip, hip, hurra! alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Yo quiero hacerte ser y puedo adivinar que vas a ser mía. ¿Qué tal ha ido la mañana? Bien, yo que sé, barcas grandes, tal, pero el colegio se quedó contento y... Eran muy niños, tío. Eran muy niños. Pero estos ya vinieron, estos son los mismos. Estos vienen todos los años. Está el Luis, ¿sabes? Este mítico Luis, el de las Luis, el gafitas, majete, que... sí. Yo me llamo Pablo Arricaberri, soy de Navarra, como muchos que estamos aquí, y pues un enamorado del río que hace unos años se dejó caer y aquí se está muy bien. Sí, yo cuando llegué aquí, Iñaki era el nuevo, el de prácticas, curraba en el esquí, estaba fuerte, era el doble de lo que es ahora, tenía el pelo largo y igual de elemento que siempre. Vamos a dejarlo así. Yo soy Jorge y soy de Huesca y nada, me dedico a hacer las actividades las fotos de las actividades. Entonces pues yo me dedico a irme por los diferentes puntos del río y les voy haciendo fotos a los de rafting. No, nuestra oficina mola, a mí me gusta. Es un trabajo bonito también, yo que sé, te tiene que gustar, tienes que valer, a veces a primera vista puede parecer que, ay, eso qué guay que ser monitor. No, a ver, somos guías de agua bravas y es un trabajo que vale que nos guste y tenemos esa suerte, pero es un trabajo y lo intentamos hacer bien y nuestro salario nos lo ganamos. ¿Vuestras vacaciones en qué consisten? En lo mismo. Mis vacaciones, cuando yo tengo vacaciones, cojo con mis amigos kayakistas y nos vamos a Galicia, Alpes o a donde sea a practicar el kayak en el río. Pues bueno, equipo, aquí os voy a presentar mi oficina veraniega. ¡Vamos para allá! Bien, aquí tenemos donde se cuecen las segundas mejores cosas de todo el día. Lo que viene a ser una cocina un poco, pues bueno, a la antigua usanza. Por aquí tendríamos, pues bueno,
un poco donde realizamos los test y donde preparamos todo el material que le damos a la gente en un momento dado cuando viene a hacer las actividades. Y bueno, más que nada para que no se queme mucho con este sol, porque por lo que es para pasar frío, poco me parece. Y ahora vamos a llegar a la parte buena de la empresa, donde se realizan todas las reuniones de importancia, donde realizamos, pues bueno, cualquier celebración que se tuerza, que es, pues bueno, este fabuloso sitio, la piscinita, nuestras sombritas y con estas majestuosas vistas. Esta es la zona de los asuntos serios. Sí, no va broma. Mañana tenemos reunión y la reunión yo creo que va a ser entre la piscina y esta sombra de aquí, más o menos. Igual nos podemos mover a la sombra de allá, pero de aquí no nos vamos a separar demasiado. No me veo yo con traje. Con traje me he visto una vez para una boda y lo pasé fatal. O sea, no me veo yo con traje trabajando en una oficina muchas cosas tendrían que cambiar para que me viera yo allí y no en un sitio como este. Toda mi formación prácticamente va enfocada al deporte y a la naturaleza, entonces yo es lo que me gustaría. Me gustaría que toda mi vida fuera pues así, igual no aquí, pero en un ambiente de naturaleza. Sí. Y ahora comprendo que sin ti ya no puedo